Bueno, pues un día más y no hoy en Triana, hoy estamos en el Paseo de la Palmera, justamente en el pabellón de Filipinas, y nos hemos citado aquí con dos doctores. El primero, el doctor Rodaje Moliní Estrada, al cual le damos las buenas tardes, que entre otras cosas es presidente de Sevilla Eterna, es cirujano, es médico, está en el Quirós Salud de allí de Triana y ejerce pues una variedad de la medicina, como es la medicina del rejuvenecimiento. Vamos a hablar un poco de la hemoterapia, que también es algo nuevo, vamos a hablar del favismo, vamos a hablar de la diescrasia, vamos a hablar de muchas cosas y sobre todo darle las buenas tardes y decirle cómo se está viviendo esta situación en el hospital que él está. Bueno, buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por invitarme y todo mi agradecimiento como presidente del Ateneo de Triana que eres. Pues bueno, la pandemia ha venido y nos ha cogido con el pie cambiado y indudablemente el problema que ha venido para quedarse y por lo menos para quedarse a medio plazo. Eso, claro, ¿eso qué conlleva? Pues que ahora mismo todo está en estudio, todo está en investigación, las vacunas están en investigación, todo el tema del proceso de enfermedad, de efectos secundarios, de los posibles resultados de la inmunización tras la vacuna está en estudio. Y entonces, pues claro, hay una nueva normalidad que tenemos que basarnos sobre todo en todas esas investigaciones. Y hay una que principalmente es interesante y yo creo que nos afecta a todos, igual que nos afecta a las medidas que se están adoptando sobre vacunación masiva, distancia social, higiene de manos, mascarillas, que tendríamos mucho que hablar de cada uno de esos temas, pero hay uno que es precisamente el sistema inmunológico. Hay estudios recientes, el sistema inmunológico es precisamente lo que nos ayuda a controlar la enfermedad e intentar vencer la enfermedad, sea el COVID o sea otra, la que nos va a marcar la evolución de esa enfermedad, la que nos va a marcar los efectos secundarios de la enfermedad e incluso la que nos va a marcar la respuesta inmunológica que podamos tener una vez vacunados. De hecho, pues cuando una persona se vacuna, indudablemente la inmunoglobulina G, que son anticuerpos de defensa, pues en una persona sube a 6.000, 7.000, 8.000, en otro se queda en 170, o sea, hay una diferente respuesta inmunológica en función de la persona. Y eso se basa principalmente en el sistema inmunológico. Recientemente se ha hecho un estudio por el CSIC, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en la universidad, en el Hospital Universitario de Santander, donde se ha visto que el 80% de los pacientes ingresados por COVID tienen un déficit de vitamina D importante. Curiosamente se da la gran paradoja, España, que es el país del sol y el país indudablemente, y es una de las fuentes principales de vitamina D, se da la paradoja de que precisamente es uno de los países a nivel mundial que tienen un menor déficit de vitamina D. Eso indudablemente ¿qué nos lleva? Pues que nos lleva a que la incidencia de la enfermedad en España y en otros países similares con niveles de vitamina D similares a los de España, pues ha sido una incidencia y está teniendo una incidencia importante. Entonces, dentro de esa nueva normalidad es evidente que tenemos que potenciar nuestro sistema inmunológico, o sea, prácticamente el sistema inmunológico, y muy esquemáticamente influyen pues, una serie de vitaminas, la vitamina D, la vitamina C, minerales como el zinc, que es fundamental en la mediación de la respuesta celular, los polifenoles, que son sustancias químicas antioxidantes que influyen en la respuesta inflamatoria pulmonar ante el COVID, como conocemos. Y indudablemente nos tenemos que plantear, bueno, ¿y cómo podemos potenciar nuestro sistema inmunológico? Pues bueno, pues con nuestra dieta mediterránea, o sea, indudablemente hay que suplementarlo con alimentación, no solo es tomar el sol, indudablemente, y indudablemente lo que sí tenemos que hacer, pues bueno, hay una serie de alimentos ricos en vitamina D, vitamina C, en zinc, polifenoles, pues, como pueden ser las carnes rojas, las ostras, los pimientos, tomate, el salmón, el atún, la seta, la yema de huevo, pues son alimentos ricos en vitamina D. Hombre, y ya si potenciamos nuestro sistema inmunológico y nos preocupamos un poquito más de nuestra respuesta humoral innata, después ya entraríamos en toda esa respuesta de rebaño inmunológica una vez que la población esté vacunada,
Pues sí, evidente que con una vacunación masiva, manteniendo las distancias, manteniendo las mascarillas, que ahora ha salido un estudio americano sobre la utilidad o no de la mascarilla en personas vacunadas en espacios abiertos, porque se ha demostrado que las mascarillas son útiles en espacios cerrados y no en espacios abiertos, puesto que hay un 20% más de probabilidad de contagiarte con el COVID en espacios cerrados frente a los espacios abiertos, por lo cual podemos ir recuperando esa normalidad que todos deseamos. Junto con la higiene de manos y con un sistema inmunológico potente, pues podremos, por lo menos en los meses o años que nos queda, pues yo creo que esto por lo menos viene a estar con nosotros por lo menos un año o dos más, pues podremos hacer lo más parecido a una nueva forma de afrontar esta enfermedad. Doctor Moliner Estrada, usted por su profesión está muy cerca de los mayores cada vez nos acercamos más a ese límite. Hablábamos con el doctor Pupo en su momento que en 10 años la clase médica, casi la principal que ha habido en Andalucía, empieza a jubilarse y los mayores también vamos a más edad, como es natural. Usted está en la medicina del rejuvenecimiento, está en la parte de cirugía estética, está en la parte de avanzadilla, sobre todo en los nuevos métodos como la ozonoterapia, ¿no?, en un momento determinado. ¿Cómo está llegando todo esto al mundo del mayor? O sea, ¿cómo se llega a la clínica, por ejemplo, Quirón, donde está usted, para preocuparse un poco de la salud? Hombre, el tema de los mayores es evidente que incluso la morbilidad y la mortalidad de esta enfermedad ha bajado sustancialmente a raíz de la vacunación de los mayores. Eso es evidente y es un hecho que está constatado. En cuanto a la medicina, ¿sabes? Yo, como bien comenta, soy máster en medicina antienvejecimiento por la Facultad de Medicina de Sevilla. Indudablemente hay una serie de técnicas de revitalización que yo tampoco he querido profundizar porque no me parece ético, pues se ha estado hablando incluso del efecto de la automoterapia con ozono, sacar sangre, mezclarla con ozono y volverla otra vez a introducir. Sí, eso se hace ambulatoriamente y son 20 minutos lo que tarda, pero se ha estado hablando incluso de su posible indicación como medio de refuerzo frente a la enfermedad. Yo no he querido prodigarlo. El ozono tiene unas indicaciones y unas contraindicaciones, sobre todo va muy bien en fibromialgia, va muy bien en úlceras varicosas y en pie diabético. Yo tengo trabajos publicados donde, úlceras de 3 y 4 años de evolución se han cerrado, porque el ozono tuvo un efecto sobre la cicatrización y sobre la infección importante. Es fungicida también, sí. Y bactericida, entonces tiene también, igual que la fibromialgia, que va magníficamente en la fibromialgia, y como revitalización en general. Pero bueno, yo creo que son las indicaciones, las contraindicaciones del ozono, pues son muy sencillas, son principalmente hipertiroidismo, alergia al sol y favismo, puesto que las personas que padecen esta enfermedad tienen un déficit enzimático. Y no, igual que cuando tienen el favismo, que pues se le produce una alteración sanguínea, una hemólisis, pues cuando se pone en contacto con ozono y falta esa enzima, pues el resultado es el mismo. Entonces, tiene unas indicaciones concretas. Hombre, yo creo que la medicina se debe de basar en sus indicaciones y no aprovechar unas circunstancias que no son las más apropiadas para prodigar una técnica médica ni un método terapéutico. Doctor Moliner, decían algunos grandes dermatólogos sevillanos, que yo tuve la suerte de conocer, que la piel es un poco como el campo, si no lo cuidas con mucha antelación, en el último minuto no sirve nada de lo que le pidas, ¿no? Quiere decir que tenemos que estar preparados para llegar a la vejez y antes estar bien tratados para poder llegar dignamente, ¿no? Hombre, ahí el problema principal de esa vejez que estamos hablando es que la pirámide de edad se está invirtiendo. Entonces, cada vez hay más personas mayores, cada vez hay personas con más capacidad física e intelectual. Cuando, remontándonos a muy poco tiempo, pues con 70 años era uno un anciano, ahora con 70 años pues tiene un bagaje a nivel de experiencia y una capacidad psíquica y física que no tiene nada que ver con la que hace a lo mejor 30 o 40 años atrás. Indudablemente eso conlleva, o los factores que han conseguido eso, pues aparte de la alimentación, aparte de la estructura de la sanidad y de los cuidados que presta la sanidad pública y la sanidad privada, pues normalmente la persona llega
viven más tiempo y además con mejor condición, con lo cual eso el día de mañana será un problema a nivel de pensiones, a nivel de capacidad laboral y de empresas, donde habrá que buscar un hueco a esas personas, porque indudablemente a lo mejor no tienen la fuerza y la vitalidad de una persona joven que está empezando a trabajar, pero aporta un bagaje y una mochila de experiencia que en las empresas es muy necesaria en ocasiones. ¿Cómo es un día de guardia o de trabajo de doctor Morení en Quirón Salud, por ejemplo, allí en Yo Triana? la consulta la tengo en Infanta Luisa, allí en la calle San Jacinto, en Quirón. Yo lo que me dedico es medicina y cirugía estética, principalmente. Y después también, ya por devoción, porque gracias a Dios no es ya por necesidad, pero sí porque me gusta la medicina, y antes que gestor y antes que nada soy médico. De hecho llevo la dirección médica territorial de la compañía CASE en Andalucía hace ya 27 años. Pero nunca he dejado de ser médico, y como siempre he tenido ese gusanillo desde que acabé la carrera hace más de 40 años de la urgencia, pues también en el hospital Vitas de Castilla de la Cuesta hago 3-4 días al mes guardias de medicina interna. Y en las guardias, pues bueno, lo hemos pasado francamente mal. Yo me acuerdo que precisamente hice una reseña hace poco, en marzo del año pasado, cuando nos decían que no era necesario llevar, a nivel de normas gubernamentales, llevar mascarilla, que esto iba a ser como una gripe. Pues bueno, yo vi pacientes COVID, los compañeros que estaban conmigo, eran 2, vieron también pacientes COVID, sin protección, pues realmente no teníamos protección, unos guantes y una mascarilla quirúrgica que normalmente cuando veíamos que el paciente no era o pensábamos que no era COVID, porque entonces hablaba que eran pacientes procedentes de China, pacientes con fiebre alta, pacientes con síntomas respiratorios, o sea, no se conocía tanto la enfermedad como ahora. Pues bueno, pues por desgracia mis 2 compañeros enfermaron. Uno lo pasó en casa, el otro que tenía, que era el doctor Joaquín García Montalbán, un médico que llevaba 10 o 12 años de urgencia en el hospital, pues fue cada vez más empeorando su estado de salud. Llegó un momento que entró en UCI y bueno, precisamente el 24 de abril del año pasado de este año, perdón, ha hecho un año de su fallecimiento. Y bueno, pues una persona donde por desgracia tuvo ese título de ser el primer médico que falleció en Sevilla por COVID, pero bueno, se ha visto también la grandeza de arriesgarse a tratar a pacientes en unas condiciones que daba igual, que la cuestión era tratar al paciente, hombre, y también hemos visto la impotencia de que precisamente no poder curar al compañero que cura. Entonces indudablemente son cosas que te marcan. Entonces, pues bueno, ahora a partir de ahí ya, pues bueno, hay en todos los hospitales un doble circuito de respiratorio, de no respiratorio, con doble mascarilla, con los EPI, y entonces pues estamos viendo las distintas olas que se están produciendo, pues allí en urgencia indudablemente lo vemos. Sí es verdad que ahora hay más patologías respiratorias en personas jóvenes, porque los mayores, como he comentado, estaban vacunados ya y prácticamente no se ven personas mayores con COVID, pero indudablemente es un tema que por el ritmo de trabajo, a pesar de un hospital privado, el ritmo de trabajo que se lleva, la presión que se lleva, esa tensión de riesgo constante prácticamente, bueno, pues es un tema difícil, pero bueno, somos médicos, ¿no? Como yo digo, si fuéramos peritos agrícolas nos preocuparíamos de las macetas, pero aquí nos tenemos que preocupar de nuestros semejantes, de las personas, y bueno, para eso somos médicos. Doctor Ángel Morení Estrada, usted tiene la doble vertiente o la triple, puede ser empresario, me refiero dentro de su profesión, puede estar adscrito o como contratado o como parte del mundo del funcionario público, y puede estar también como director de una empresa privada, en este caso como Caser, donde se conjugan 3 cosas distintas: uno intereses, otro la parte de la medicina, otro el paciente, y otro el que tener contento, digamos, a ese tipo de paciente privado para que pertenezca a la compañía. Es decir, que hay que darle un buen servicio para que después de 27 años la gente no se vaya, ¿no? No. Hombre, yo ahí sí tengo también muchísima experiencia, porque yo empecé en el año 90 como director médico territorial de Sanita, llevaba Andalucía, Extremadura y Canarias.
Me llamaron de Cáceres para montar en el año 94 la compañía en Sevilla. Entonces la compañía era Monte y San Fernando, y después el resto de cajas que componían, las 33 cajas que componían la Confederación de Cajas de Ahorro Española, la SECA. Montamos Sevilla. Sevilla era Cádiz, era el Monte y San Fernando, era Sevilla, Cádiz, Huelva. Después entró Unicaja, era Málaga, Granada y Almería. Entró la General de Granada con Granada. Entonces fuimos ampliando. De aquí, de Sevilla, ya se lanzó a Extremadura, se terminó de lanzar ya en el resto de España. E indudablemente ya pues puedo estar sumando pues como más de 30 años dedicados a la gestión. El éxito de la gestión siempre ha sido el mantener ese equilibrio entre los intereses de la empresa, como es una empresa de asistencia sanitaria, y el interés del profesional sobre todo, porque al fin y al cabo el médico es el que presta el servicio. Procurar que el servicio sea el de mayor calidad. Ha sido una compañía que normalmente no ha entrado en tirar precios de prima y demás, porque creo que al médico se le paga correctamente dentro de lo que es el sistema de asistencia sanitaria. Y hombre, la compañía va creciendo. Para mí es un orgullo mirar hacia atrás, mirar 27 años atrás, empezar con 0 asegurados, realmente tener ahora cerca de 250, 300.000 asegurados a nivel nacional, y en mi territorial pues cerca de 80.000 asegurados, y con un nivel de satisfacción tanto del profesional como del cliente importante. Son muchos millones lo que se maneja, porque indudablemente el gasto de salud es un gasto que normalmente cuando uno saca una póliza de asistencia sanitaria la saca para usarla. O sea, cuando uno saca un seguro de coche no va pegándose porrazo por ahí, pero lo primero que hace una familia con una póliza de asistencia sanitaria pues utilizarla para hacerse un chequeo, un reconocimiento ginecológico, un reconocimiento cardíaco. Si va al oftalmólogo, pues si no acaba de estar muy contento, se busca otro oftalmólogo porque hay libertad de elección. Y eso, hombre, en la urgencia repercute, pues porque los usuarios usan la urgencia como consulta a demanda, al estar abierto 24 horas y no tener que estar con esa demora de pedir una cita. Y repercute indudablemente en el resto de pacientes. O sea, yo ayer estuve de guardia y entró un señor con un infarto que hubo que atenderlo urgentemente y después pasarlo a UCI, hubo que tratarlo previamente en urgencia, pero sin embargo pues entraron que si me duele la rodilla hace 6 meses, tengo aquí esta erupción que me ha salido hace una semana. Entonces, claro, eso habría que concienciar un poquito a la población que el servicio de urgencia es para urgencia y que lo otro es para las consultas. Eso le decía, doctor Bolivia Estrada, que al principio en las compañías de libre elección médico estaba casi cerrado porque eran cuadros estáticos, después se abrieron las posibilidades a elección de médico, y tercero, yo creo que eso es la gran libertad de que cada uno elija el que quiere ir, y el que mejor funciona es el que mejor protege a la sociedad, ¿no? Me refiero que esa libertad ha dejado también más garantía a la empresa, ¿no? Indudablemente, o sea, eso yo creo que es la base de cualquier sistema sanitario, no solo privado, sino público, que es la libre elección de profesional, y tanto a nivel de médico de familia como a nivel de especialistas e incluso a nivel de hospital. No tiene mucho sentido que un señor que tiene la tarjeta de la Seguridad Social en Andalucía no pueda ser tratado, si lo quiere, en Galicia, en Cataluña o en otra comunidad. O sea, yo creo que esos compartimentos estancos pues no van a ningún lado. Gracias a Dios, ahora sí hay, yo tengo muchas reuniones con consejeros, ahora sí hay un consejero aquí en Andalucía que él entiende que es consejero de la pública y de la privada, porque siempre se ha sido consejero de la pública, pero la privada se ha dejado al lado, y ahí hay problemas de calidad, problemas asistenciales, problemas de honorarios, problemas de exclusiva, una serie de problemas que indudablemente lo tiene que afrontar la Consejería de Salud. Y ahora, gracias a Dios, en Andalucía parece que se ha entendido que la sanidad es una sanidad para todos y está compuesta por pública y privada, porque la privada realmente le supone un ahorro importante. Hoy día, yo me acuerdo cuando hace 40 años, pues prácticamente los hospitales no tenían la preparación técnica que tienen ahora, pero vamos, ahora mismo en un hospital prácticamente privado se puede operar cualquier patología y con unas condiciones magníficas. La semana pasada tuvimos la suerte de estar juntos con Alfonso Carmona, presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, una presentación que hizo además de don José Antonio Galiani, el presidente de Sevital, y
allí, digamos, en ese internos, hablaba Alfonso, no estaba hablando de su compañía, pero sí estaba hablando de la genérica de asistencia privada, de que el acto médico estaba muy poco correspondido económicamente, los esfuerzos que tenían con lo que era su actividad. Entonces, quería poner en valor no a las que ya lo cumplen, sino a las que no lo cumplen, ¿no? Bueno, ahí hay varios matices. O sea, en estos 27 años ha cambiado digamos, el planteamiento de la asistencia sanitaria privada. Antes era la compañía de seguro y el profesional y no había otro intermediario. Ahora entra un gran gastor, que son los grandes grupos hospitalarios. Grupos como puede ser Quirón, que su origen ahora mismo es capital alemán a través de Fresenius. Grupos como es Vita, grupos como es Hospitales Madrid, HM. Entonces hay unos grandes grupos hospitalarios, o HLA, que es el grupo de Asisa. Son grandes grupos hospitalarios que entran en esa relación compañía-profesional. Entonces, ¿qué ocurre? Hay muchos profesionales que prestan su servicio a través del hospital y es el hospital el que factura a la compañía. Curiosamente, siempre se olvida, porque los hospitales pues tienen sus costes y suben sus tarifas, pues periódicamente se negocian una subida de un porcentaje por debajo de IPC, por encima de IPC, pues de forma irregular. Pero yo no sé por qué siempre se olvidan de los profesionales. O sea, yo en Cáceres yo siempre he procurado que cuando un profesional me pide un alta, yo le doy el alta como persona física o como sociedad a él. O sea, intento potenciar el profesional, porque por desgracia si miramos un poquito el panorama asistencial privado, se han perdido las grandes consultas privadas que había. Ahora mismo todo se está centralizando en centros médicos, en hospitales. Tiene sus ventajas, pues hay un paraguas de protección, hay un paraguas de comodidad, dan la facilidad de que tienen unos servicios comunes que no tienen que ir por cuenta del médico, pero que probablemente es un gastor más que entra en esa relación. Y entonces, claro, el seguro de asistencia privada la persona paga 50, 60, 70 euros de prima. Y ahí es donde va el seguro de accidente en caso de viaje, el seguro dental, los gastos según actuariales, pues para especialistas, para medicina de familia, pediatría, cirugía, ginecología. Entonces una tarta a repartir y la tarta es que no da más de sí. ¿Sería posible cambiar ese modelo y ir a un modelo de reembolso, donde la compañía pague una cantidad y hasta lo que cobre el profesional lo tenga que pagar? Pues no lo sé, pero habría que cambiar tanto a nivel del sistema sanitario. Un poco franquiciar un poco la empresa privada. Bueno, podría ser, pues de hecho hay seguros de reembolso y nosotros lo tenemos, lo tiene Sanitas, lo tiene Cáceres, lo tienen otras compañías. O sea, que yo puedo ir al médico que quiera, la compañía te reembolsa un porcentaje de lo que te cobra el médico en función, o el gasto que se produce en un hospital en función de unos topes máximos. Ahora, la póliza indudablemente vale más, pues, porque ahí da igual que vaya un médico con una tarifa predeterminada, que vaya un médico que tenga un honorario totalmente distinto y totalmente privado, puro y duro. Y sin embargo, bueno, pues habría que cambiar el modelo, a lo mejor plantearse cambiar el modelo. Yo no creo que actualmente, como está la situación entre hospitales, compañías y profesionales, sea algo a corto plazo, pero bueno, sería planteable. Yo que tengo la suerte de entrevistar a muchísimas profesiones, cosas muy distintas, y puedo un poco saber cómo tomar el pulso a la actualidad. De los tiempos de Castellano, de Zarapico, de Breses, de todos los grandes, donde el médico era médico y no era una persona intervenida, porque es que hoy en la sanidad pública está intervenida, es decir, que un médico está pegado a un ordenador y está siempre vigilado, digamos, en la sombra, y entonces si tiene que dar un miligramo más no lo da porque se asusta, porque tiene automáticamente una responsabilidad civil. Por otro lado está intervenida, y por otro lado en la empresa privada igual, es decir, que estamos dependiendo de gente, auténticos talentos, con limitados por condicionamientos económicos y políticos, ¿no? Bueno, ahí solamente unas pinceladas, porque ahí sí que podríamos estar hablando toda la tarde. Hombre, al hablar del profesor Zarapico, del profesor Jiménez Castellano, hombre, hoy día se ha perdido el maestro, que es fundamental en la formación médica. Ese maestro yo tuve cuando yo terminé la carrera, aparte de todos esos catedráticos que me dieron clases, el profesor Bedoya,
Pero claro, yo tuve la gran suerte, pues, entré en el Sagrado Corazón cuando todavía no era Quirón, y mi maestro haciendo traumatología, me llevé 9 años de ayudante suyo, era el doctor Agustín Ballester, que fue fundador de la clínica Sagrado Corazón. Entonces, claro, tenía una relación, y además era yo el único ayudante que tenía una relación pues magnífica a nivel de enseñanza, del día a día. Entonces, por un lado se ha perdido la figura del maestro a nivel de universidad, y por otro lado, un tío mío que era médico, estaba en patología general, que era el doctor Federico Molini del Castillo. Estuve de encargado de cátedra, discípulo de Cruz Muñoz y encargado de cátedra hasta que entró el profesor Romero Velasco y se hizo cargo de la cátedra de patología general. Y él lo que daba sobre todo es algo que hoy día se ha olvidado en la medicina, que es la propedéutica. Es decir, al paciente hay que tocarle el pulso, hay que tocarle la barriga, hay que olerle el aliento, y ahí se forma el ojo clínico, que cuando lo ve entrar por la puerta ya sabe prácticamente casi un 40% qué patología tiene el paciente. Eso hoy día se ha olvidado por muchos motivos. Primero, por la facilidad de lo que es coger y hacer una prescripción y enseguida tiene una batería de analítica, tiene una batería de pruebas complementarias de TAC, de resonancia. Y por otro lado también la situación actual de la medicina, que se hace mucha medicina defensiva. O sea, hay unos protocolos y como está protocolizado, a todos los pacientes hay que seguirle ese protocolo, porque si hay un fallo, como es lógico, podemos tenerlo cualquiera o se puede producir, pues bueno, pues si no se ha cumplido el protocolo podemos tener un problema legal importante. Entonces esa medicina defensiva, que encarece toda la medicina en líneas generales, pues claro, ha cambiado todo lo que es el panorama asistencial, pero indudablemente al paciente hay que tratarlo, o sea, y hay que ocultarlo y hay que percutir. O sea, yo me acuerdo que ahora mismo un recién licenciado delimitar el hígado, el corazón percutiendo, para nosotros era motivo de suspenso en el examen práctico de patología general, y fui muchos años profesor ayudante de clases prácticas en patología general. Y eso era fundamental, igual que si iba a explorar al paciente por el lado de la cama, contrario al que debe de explorarlo. Es que automáticamente ya era para la siguiente convocatoria. Esos detalles hoy día no. O sea, hoy día yo me acuerdo que la primera vez que yo vi a algún médico joven trabajando, lo primero, hoy hay que llevar los guantes, porque normalmente por medida de higiene, y cuando va a tocar a pacientes, que aunque no sean respiratorios, pero vienen por otra patología, pero en el fondo pueden ser pacientes que sean asintomáticos por todo lo de COVID, pues bueno, pues por desgracia hay que llevar los guantes y hay que explorarlo con guantes. Pero claro, tocar un abdomen, hacer una palpación, hacer una percusión con guantes, vamos, es que eso no tiene, o sea, el paciente hay que tocarlo, hay que saber la temperatura que tiene, y si hay que hacerle un tacto rectal, hay que hacerle un tacto rectal, no mandarlo a hacer una colonoscopia. O sea, hay que ser médico. Pues ya postillando y poniendo el punto final a la entrevista, y ahora como amigo, decirte gracias, Ángel, por estar con nosotros. Te deseamos lo mejor y suerte y al toro, como se dice. Muchísimas gracias, Carlos.